More The Warning. ¿Cómo están? Aquí Malajevich. Pues hoy vamos a trabajar sobre una rola de esta banda tan polarizada, The Warning, estas chavas de Monterrey, México. Imposible no hablar de por qué polarizan tanto a esta banda de estas chavas. Todos sabemos que se han colocado en lugares que prácticamente, más bien podría asegurar, creo yo, ninguna banda de México de rock, menos en crossover en inglés, se ha colocado. Han estado en los shows más importantes, en giras de promoción, tales como los Late Night Show de Estados Unidos, como Jimmy Kimmel, y han estado en los festivales más importantes de rock y metal en el mundo. Pues parece ser que a mucha gente no le gusta eso porque creen que no se lo merecen. Honestamente, la banda pues tiene todo lo que se necesitaría para llegar. Tienen la música, tienen la imagen, tienen el management, tienen la inversión, tienen la actitud, las ganas y a su corta edad tienen la experiencia. La banda sigue subiendo sus números, pero se mantiene en una discordia y supongo que va a seguir aumentando esa discordia. A mayor número, mayor odio. Las chicas y su equipo han logrado algo inimaginable. Yo no creo que se merezcan ese tipo de rechazo de un sector de gente que las rechaza arduamente, porque evidentemente hay otro sector que sí las aprecia. Aquí, por ejemplo, en México creo que han llenado el auditorio un par de veces, lo cual pues no cualquiera. Esto viene de un fan, pues no, a mí realmente no me gusta mucho la banda. Sin embargo, yo veo muy buen trabajo en demasiados aspectos. Ellas son una cosa y el equipo es otra cosa. Esto no es meritocracia, que muchas gentes dicen es que tienen lana y por eso han llegado a lugares muy altos, ¿no? Déjame decirte que eso no lo es. Yo he conocido inclusive a personas con dinero y que invierten en proyectos muy grandes y simplemente no sucede. Se necesita eso, esas inyecciones tan grandes, esa exposición y esas inversiones en giras de promoción, giras nacionales o internacionales, lograr tener el management correcto que te vaya colocando con las bandas principales o los festivales principales, los contactos correctos en el lugar correcto y en el momento correcto, y esto ha sucedido con ellas. Pero no es de a gratis, eso es importante a mencionar. No nada más así suceden las cosas porque le metas dinero, ¿no? Y además de que no creo que para nada sea mala la música. Tenemos que considerar otro aspecto, que no existen bandas de rock nuevas. Desgraciadamente no existen bandas con jóvenes en sus 20s, ¿no? Sean hombres o mujeres. Y yo creo que ese aspecto de que sean mujeres y sean jóvenes en una época en donde no existen bandas con jóvenes. Entonces eso creo que también les ha llamado la atención a nivel mundial, ¿no? Ha habido personalidades y músicos que hablan de ellas, personalidades y músicos muy altos en la industria y que pues le pusieron el ojo a estas chicas, ¿no? Repito, yo no me considero para nada fan. Simplemente a mí no me llena del todo, tal vez, pero también son muy jóvenes. Creo que son muy jóvenes y pues esperaré a que ellas maduren un poco más, que espero que la música vaya madurando poco a poco, ¿no? En fin, vamos a darle amor de The Warning. La rola está en 4/4 y con un BPM de 115. Algo que quisiera que notaran es que la edición es bastante perfecta. Fíjense que todos los golpes de la batería, sea el bombo o la tarola, son perfectos. Yo muevo el cursor y me lleva automáticamente a esta pequeña división, a esta subdivisión. Y
exactamente ahí también está el golpe de cada uno. Uno puede decidir si quiere que no esté completamente como la rola de The Warning, así tan perfectísima. Esto no es natural. No es natural, ningún baterista toca así. Pero esto es un estándar de la industria, de la producción. En la canción tenemos un sintetizador. Yo hice muy rápido aquí, una especie de emulación con un oscilador, con una forma de onda cuadrada. Utilicé ciertas modulaciones y filtros, LFO, y suena más o menos a... Pero parece como si se desinflara en la canción esa notita. Esos son arpegiadores. Aquí tengo esta opción en este Universal Audio de activar el arpegiador. Lo puse en 16avos. Nada más falta tirar el pitch, lo cual sería algo como... Armónicamente, la rola está en re bemol menor. Creo que la guitarra está en drop re bemol. Por fines prácticos y que sea más rápido entender qué notas estamos haciendo, voy a hablar en re natural para no estar utilizando muchas alteraciones. Les decía que la tonalidad de la rola es re menor, pero no nada más se queda en menor natural o modo eólico, sino que utilizan en el coro, en el hook, en la parte más importante de la rola, utilizan la escala menor armónica. Y además, la canción, como en otros videos, como en el de Polyphia y Linkin Park, he mencionado los intercambios modales. Pues esta canción también tiene intercambio modal. El intercambio modal que vamos a estar viendo, que switchean, que alternan ellas, es el sexto grado de re. O sea, si la tonalidad de re menor es re menor 7, mi menor 7 bemol 5, fa max 7, sol menor 7, la menor 7, si bemol max 7 y do 7. Esa es la tonalidad de re menor. Y la tonalidad de re mayor es re max 7, mi menor 7, fa sostenido menor 7, sol max 7, la 7, si menor 7 y do sostenido menor 7 bemol 5. Esa es la tonalidad de re mayor. En las secciones de verso utilizan si menor 7. Quiere decir que están utilizando el intercambio modal de jónico o de escala mayor para que quede la progresión como re menor, si menor y sol. Esa sería la progresión del verso. Y en el precoro se va a mantener en tonalidad menor normal, la cual va a ser re menor, si bemol, sol menor, re menor. O sea, sueltan el intercambio modal y se mantienen en tonalidad menor. Las guitarras ahí no tocan esas quintas, sino que hacen una figurita como... Ya que estamos aquí en el precoro, quisiera mencionar algo de la voz que me gustó mucho. Ese pequeño glissando, otra vez glissandos. Bastante cool. Ese fraseo tan característico es de sol a la y regresa otra vez a sol. Ese sol se convierte en una tensión disponible sobre el lidio. Cuando ella canta, ese sol está
en el momento del lidio, cuando están tocando si bemol, es la tensión disponible número 13. Y cuando termina otra vez esa notita, ese fraseo, está sobre el acorde de re, lo que la convierte en su tensión 11. Muy, muy atractiva. Lo más normal es que tal vez hubieran llegado por la quinta o por la tercera. No lo hicieron, lo cual está bastante padre eso. Y bien, el coro va a ser como una combinación de lo que fue el verso y el precoro. Van a estar alternando este intercambio modal. En una repetición tocan el si menor natural, que pertenece a la tonalidad de re mayor, y en la siguiente repetición tocan el si bemol mayor, que pertenece a la tonalidad de re menor. Y no nada más existe eso. Como vieron al principio, que voy jalando la cuerda, esa es la séptima mayor de re, o sea, do sostenido. Por ende, la escala con la que inicia el coro es la menor armónica. Nada más que llegan como con un pitch bend, como si fuera un teclado, como con un glissando, como si fuera en la voz, o para nosotros en la guitarra sería hacer este pequeño bending. Me gusta un buen, como que suena un poco torcidón, como un poco raro, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando a lo que llamamos como microtonalismos. Microtonalismos son todas esas frecuencias y notas que no escuchamos per se entre, en este caso, lo que sería do sostenido y re. Entre do sostenido y re hay varias frecuencias más que se traducen a microtonalismos, o también conocidos como microcromatismos. ¿Normal? Y con los bends, otra cosa que quisiera mostrarles aquí del coro es el bajo. Muy gordo, pero con un muy buen brillo. La siguiente parte me recuerda un poco a Muse. Está padre la distorsión. Salen con unos obligados. Obligados es cuando la banda entera toca exactamente el mismo ritmo. Lo obligado es una corchea con puntillo y un 16avo. Cuando llegan así, dan el acento y comienzan encrechendo el regreso al coro. Existen unas armonizaciones de voces por terceras. Vamos a escuchar el coro. Esas armonizaciones suman muchísimo. Y eso sería todo con More de The Warning, esta banda mexicana que la está rompiendo de su puta. Pero si eres uno de esos que nada más anda tirando tierra y hate, no lo hagas, te ves muy mal, envidia y de la cabrona. Entonces no, deberíamos de aplaudirles y que les siga yendo muy bien a estas chavas, y que pues yo creo van a llegar más lejos de lo que ya vimos en no tantos años.
pues que les vaya muy bien. Y si no te gusta, pues bueno, ese es tu derecho y está perfecto. No a todos nos tiene que gustar. Pero eso no quiere decir que tengamos que ser odiosos ni mala leche. Nada más nos vemos como muy inestables, envidiosos y como personas muy frágiles. Y es que recuerda, lo que le sobra a uno es lo que le falta a otro. Pues esperemos que sigan sacando más música y mejor música, güey. Mejor música que yo creo que lo pueden llegar a hacer. Yo soy Malajevich y si quieren algún otro tipo de análisis donde hablemos sobre armonía, teoría, rítmica o producción, déjalo en los comentarios y saco la rola, me consigo los tracks o los divido y pues aquí platicamos y analizamos la anatomía de la música.